comunidad Pymes Live. Hoy venimos con una verdad liberadora. ¿Es caro comer sano? Descubre cómo alimentarte bien sin gastar más. Así como lo oyes. Somos Alejandro y Mercy y hoy te responderemos tus preguntas relacionadas con este tema. Hemos escuchado muchísimo, yo digo que, bueno, un montón de veces, 1000 veces, frases como, es que lo saludable es para ricos, la comida natural es carísima. Dime si has escuchado eso, si ya lo has repetido. Pero hoy vamos a desmentir eso, vamos a desarmar esa idea y te daremos herramientas para alimentarte natural y con calidad, sin vaciar tu bolsillo. Y así es. Así que vamos a usar los comentarios de una vez. Allí ese chat es de ustedes y es para ustedes. Dinos, ¿ya intentaste comer saludable con poco dinero? ¿Cómo te fue en ese intento? Vamos a leer los comentarios de una vez. Dinos por favor si ya lo intentaste, si lograste gastar poco, cómo fue esa vez que lo intentaste, porque eso va a permitir que este podcast realmente podamos desarrollarlo con éxito. Exacto. Mientras ustedes comentan, veamos por qué muchas personas creen que comer bien es costoso. En parte viene de la idea de que lo saludable es lo que está en tiendas gourmet o en tiendas para atletas, que son productos importados, que son suplementos carísimos. Y muchas veces pensamos en eso porque la publicidad hace que esto se vea así. Y eso ha hecho que muchas familias crean que cuidar de la salud es un lujo, cuando en realidad lo más sano y funcional es muchas veces lo más simple, Correcto. lo más accesible. Entonces que a La veces se nos comida, engaña y nosotros caemos en ese engaño. sí es verdad, la comida que viene de la tierra, no del paquete. Pero Correcto. estamos acostumbrados a llegar al supermercado a buscar primero los paquetes y a último momento es que vamos a buscar la comida que viene de la tierra. Voy a darle la bienvenida a quienes ya están por aquí. Bienvenida, buenas noches, nuestra querida María Tavera y su esposo José Tavera. Es un placer tenerlos con nosotros. Este es un tema que les va a fascinar. Jenny Rosario Quintero Villasmil, bienvenida, buenas noches, qué bueno que estés por aquí, mi amor. Y Nairobi Nieves también nos está saludando por acá. Excelente, queremos que nos cuenten eso. Si ustedes ya intentaron hacer un cambio en su alimentación anteriormente. Correcto. Y si les costó mucho, ¿no? Si Sí. lo lograron, lo lograron. Porque de allí vamos a aprovechar esa información para seguir acompañándolos en este tema, Sí, en esta idea, ¿no? sí. Mucha gente se desanima en el intento. Correcto, Duran una semana y ya no lo intentan más. correctamente. Mientras va ingresando la gente y si estás allí en el chat y vas comentando, rico, porque Messi va a estar pendiente de los comentarios mientras yo sigo con este desarrollo y seguimos hablando un poco de este tema. Lo natural no es una moda, No, es volver a lo básico. es todo lo contrario, ¿no, amor? Lo natural es lo antiguo. Es lo antiguo, exactamente, lo que comían nuestros antepasados. Pero vamos a darle de una vez ideas reales, sanas, baratas y poderosas. Ujú, Así que aquí empieza la primera comparación. Huevos ujú. versus harinas procesadas y cereales industriales. Un Ah, ejemplo para el desayuno. Toma nota de una vez. Esto es entrando y de una vez claro, porque, identificando las ideas valiosas y claro, prácticas. nos queremos llevar las ideas. Correcto. Al momento de llegar al mercado, ya saber, oye, yo anoté por aquí unas ideas y al final les tengo una sorpresa a todos. Vamos a ver, anoten, tomen Oh, nota. ok, vamos a estar pendientes de esa sorpresa que Mercy trae. A mí me gustan esos momentos al final.
porque esas sorpresas me interesan, me llaman la atención. Hoy no se la dije para que no me la No robe. me ha revelado el secreto, así que bueno, yo lo que puedo decirle es, invita a otros para que se aprovechen de la sorpresa. Un ejemplo para el desayuno, aguacate y huevos. Lo acompañas con una batata dulce Upa. o unas arepitas pequeñas de auyama. Rayas la auyama o de pronto la cocinas Queda y la delicioso. masas y haces unas Le tostaditas colocas unas semillitas de linaza y chía. y Oh, queda voy a muy bueno. Esto es morir. una comida completa, económica, saludable y compara el costo con una caja de cereales procesados que traen colorantes, azúcar. Creo que esto no tiene comparación. Ahora, piensa en esto, las frutas y vegetales de temporada. Comprarlas en temporada baja, el precio, o sea, comprarlos en temporada baja, en la temporada de la De la fruta, fruta, baja el precio. baja muchísimo el precio. Ajá, ¿Por qué? Porque cuando la fruta está en temporada, exacto. hay mucha fruta. Eso ocurría en muchas partes, ocurre en muchos países. Aquí mismo en Brasil Sí. ocurre con el aguacate. Cuando es verano, Y el mango también el aquí, mango. el banano de tierra, que aquí es el plátano maduro. Exactamente, cuando está en temporada, baja el precio. Y hay por todas partes y es una delicia el fruto de Y temporada. recuerda que cuando está en temporada, la fruta tiene su mayor propiedad, Ajá. pues está en su momento. Por ejemplo, la banana o el cambur, la uyama, la zanahoria, todo esto, ¿no? Todo esto que estamos mencionando nos permite, nosotros podemos aprovecharlas, pues, Exacto. podemos aprovecharlas. Es una base que pueda servir como dulces naturales, sopas, snacks. Por ejemplo, la auyama, la crema de auyama. Si uno le Correcto. coloca una buena proteína a esa sopa de auyama y le pone auyama, no estamos hablando que le coloques papa, apio, cumo, no, no, Sí, no. Le sí. colocas la auyama, luego la sacas y haces un purecito con esa auyama, le pones un poquito de queso, ay, eso queda delicioso. Y por ejemplo, el cambur deshidratado, algunos se Correcto. dan a la tarea de deshidratar frutas que están en Y eso temporada. queda Unos delicioso. snacks, en vez de estar con antojos de papitas y de otra cosa, cuando se deshidrata la fruta queda crujiente. Y Sí. eso es una delicia. Todo es un asunto de detenernos y ver las opciones que Ajá, tenemos que podemos aprovechar. Compra las frutas y verduras en la temporada, en la región que se consume, que se exacto, aprovecha y consume poca cantidad, porque la fruta tiene su contenido de fructuosa. así En es. otros programas vamos a hablar un poquito más de esto y vamos a explicar un poco más, porque algunos dicen, pero es que yo como pura fruta. Yo como sano, porque yo lo que como es fruta. En la Sí. noche me como un mango, me como un pedazo de lechosa. O Ok. así sea en ayunas, en la mañana O también en la dicen. mañana, Sí. de primerito, me como un cambur, me como una lechosa, un mango. Ok, eso lo vamos a tratar en otro podcast Ajá, para que tú identifiques lo que está envuelto en esta elección. exacto. Ahora, los huevos versus la carne procesada, o sea, los jamones y embutidos, que es la carne procesada. El huevo sigue siendo uno de los alimentos más completos y accesibles. Así es. Las bebidas naturales versus las gaseosas y jugos. Un litro de jugo industrial, de eso que tú consigues en los negocios, en los supermercados, en las panaderías, puede costar hasta 3 veces más que una limonada natural que tú exprimas allí el limón y le pongas un poco de stevia en hoja. Porque recuerda, como ya vimos en programas anteriores, si no lo has visto, busca unos podcasts de unas 2, 3 semanas atrás, donde empezamos a hablar de la stevia, los edulcorantes, Todo lo que son los azúcares procesados. toda esa línea de azúcares procesados, de manera que tú identifiques que la stevia en hojita te puede servir y te queda deliciosa Sí, esa limonada. Y tu cuerpo lo agradece. El cuerpo agradece lo que hacemos cuando nos alimentamos de forma consciente, respetando nuestro organismo. sí.
Y además te vamos a enseñar a saborizar tu agua para aumentar los electrolitos. de una manera súper sencilla. Este mes le vamos a dedicar a esas recetas fáciles que toda ama de casa y todo caballero deben conocer, todo joven debe Y conocer. que no es costoso. No es costoso y es práctico, porque es que a veces pensamos, ay, pero para yo hacer una dieta, para mejorar mi nutrición, hay que dedicar horas a la cocina. Y es todo lo contrario, ¿no? Sí. Ya les vamos a decir por qué es todo lo contrario. Por aquí tengo muchísimos comentarios, mi amor. Vamos a ver, bienvenida mi querida Kelia Fuenmayor, buenas noches, amor hermosa. Por aquí dice un comentario, la comida sana, algunas cosas como vegetales y frutas sí se puede adquirir a un costo razonable. Muy bien, mi amor. Si buscas, como ya dijimos, las frutas de temporada y las que se dan en tu región. Amores, las frutas que se dan en la región donde uno vive son las mejores frutas. Sí. Si buscamos frutas importadas, estas frutas importadas no tienen ya las propiedades intactas que debe tener una fruta. Sí. Además, el gran viaje y todo lo demás aumenta costos. Y nosotros, si nacimos en Venezuela y estamos por años acostumbrados a consumir frutas tropicales, consumamos frutas tropicales. Quizás un kiwi o una fruta que no sea tan común en Venezuela, no la comemos de vez en cuando para darnos un gustico, pero esa vitamina no la necesita nuestro cuerpo, porque las vitaminas que necesita nuestro cuerpo están en las proteínas, los vegetales y las frutas que se dan en la tierra donde nosotros nos hemos alimentado por años. También estaremos hablando de eso en otros programas. Y ella dice también, pero hay cosas como el salmón que es muy costoso. Si ustedes no viven en costa donde pueden darse el lujo de comer salmón a bajo costo, pues pueden comprar, como dice esta misma participante, se puede sustituir por sardinita y esa sardina cocinada en olla de presión al gusto que ustedes quieran con poquita agua 30 minutos y eso queda idéntica a la sardina en lata y Ujú. pueden hacer gran variedad de platillos con esa sardina o el atún también lo pueden hacer así, ¿ok? Pero ustedes compren lo que más les guste y lo que se adapte a su bolsillo. Y comparen precios, comparen costos para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Buenas noches, no tengo internet, estoy con datos. Ay, bueno, espero que aguante bastante esos datos. Ella quiere estar en todo el programa. Bienvenida, mi querida Glenda Smith. Saludos y cariños para ti. Por aquí dice, particularmente en casa nos encantan los vegetales. Si eso, sin eso decimos que no hay comida. Muy bien. Ya vamos a darles un tip con relación a las porciones de proteína, vegetales, frutas y carbohidratos que debemos tomar en cuenta para que la alimentación cumpla o supla las necesidades que tenemos. Muy bien, Yadira, bienvenida, mi amor. Por aquí dice, yo había intentado varias veces hace años y siempre fracasaba. La T5P, la técnica de 5 pasos, hizo la diferencia. Me alegra muchísimo saber eso, Kelia. Quiere decir que con los tips que hemos dado en diferentes cursos aquí en Business Life, algunos han podido equilibrar su ingesta de alimentos y eso nos emociona muchísimo. La harina procesada se ha hecho difícil dejarla y eso es porque, amores, estamos ya viciosos con algunos Sí. temas, con algunas cosas como las harinas, el pan, las arepas, en México las tostadas, ¿verdad? Los tacos mexicanos. Y en otros países, bueno, el pan que compramos en bolsa en el supermercado de diferentes marcas, que ya no es pan, ya esto cuando leemos este Es largo, una ofensa para el pan. eh, me gusta mucho cómo lo ilustra un nutricionista. Él dice, si a ti te trajeran otro hombre a tu casa que se llama Alejandro, y como tu esposo se llama Alejandro,
tú creerías que es el mismo Alejandro, porque tienen el mismo nombre. La respuesta es obvia, ¿verdad? No, ese es otro Alejandro. El contenido es diferente. El pan que comían nuestros transgeneracionales era totalmente diferente. Yo recuerdo que abuela en Mérida, en Venezuela, hacía un pan que, bueno, eso le volaba. Toda la cuadra venía a comprar el pan artesanal que hacía abuela. Pero los ingredientes eran tan básicos, la receta tan sencilla y las harinas tan diferentes a las que comemos ahora. Sí. Entonces a veces decimos, pero es que los abuelos comían pan y ellos tuvieron excelente salud. No comían el mismo pan. El hecho de que se llame pan no quiere decir que es el mismo contenido. Y si tú lo estás comprando en bolsita, de esas que se vencen dentro de un mes, mes y medio, por favor lee los ingredientes de ese pan. Te vas a sorprender porque los ingredientes del pan original deberían ser trigo, agua y sal. Y si es sal marina, mucho menos. Pero esos tres ingredientes no tienen esos paquetes a que pasamos ahora a ingerir. Eso me gusta mucho cómo lo explica ese doctor nutricionista. Muy bien, dice por aquí, buenas noches, mis apreciados amigos de este podcast, Alea Mercy Alejandro. Excelente, mi amor, bienvenida, Elba. Ya no siento ansiedad por las harinas ni azúcar. Como algo así sí me provoca, pero a veces me repugna. Muy bien, felicitaciones, Kelia. Muy bien, va por muy buen camino. He cambiado mi forma de comer, he dejado el arroz, la harina, el azúcar. ¡Wow! Me he sentido mejor de salud, excelente. Y los aceites estoy cocinando con manteca de cerdo. Esta participante merece que nosotros le demos un muy buen aplauso porque decirlo es fácil, mi querida amiga, pero lograrlo no lo es. Así que esto es muestra de que si nos proponemos podemos lograrlo. Y cuando estamos al principio intentándolo, amor, a veces caemos. Sí. Eso no tenemos por qué preocuparnos de eso porque puede ser que nos ocurra. Entonces no se desanimen por eso. Recuérdense que el azúcar que trae el pan y muchos de estos paquetes es adictivo. Entonces esa adicción viene desde que nuestra mamita nos amamantó, si nos amamantó, porque ella consumía azúcar y la leche materna viene cargada de ese azúcar. Así que para nosotros la grasa junto con el dulce, lo que puede ser sinónimo de tortas, de pastas, de comida que no es tan nutritiva, Correcto. lo que trae a nuestra memoria es nuestra mamita, nuestro primer contacto con nuestra madre. Por eso es tan difícil dejarlo en ocasiones. Muy bien, bienvenida Elba, qué linda que estás aquí. Ajá, por aquí. Ah, ella fue la que dijo que ha cambiado el arroz, la harina, el azúcar. Muy bien, excelente. Excelente. También podrías untar en algunas ocasiones el sartén con poquita cantidad con esas brochitas que se pueden utilizar para que no se peguen o adhieran las cosas al sartén. Quizás una panquequita sana, una arepita de auyama que vayas a hacer. Entonces la untas con un poquito también de aceite de coco, aceite de oliva. Está muy bien, pero la manteca natural de cerdo es una buena elección. Vamos a hablar este mes también de la culpa que le echaban a estas grasas y al colesterol, ¿ok? Vamos a hablar un poco de todo eso. A mí me cuesta el arroz mucho, sí. Bueno, ya somos dos. A mí me costaba dejar el arroz. Así que la vez que dijimos, hoy no vamos a comprar arroz, yo dije, ¿cómo voy a sobrevivir esta semana? ¿Cómo lo haré? Pero cuando nos llevamos ideas como las que vamos a dar hoy, nos vamos al mercado enfocados. Eso sí, esto no es una dieta estricta para ti que estás aquí. Toda la familia debería comer igual, más si son los niños y los adolescentes, porque a veces pensamos
A ellos no les hace daño nada, pero les compramos el arroz y la pasta a ellos, los estamos enviciando para que después ellos tengan Ujú. una lucha peor que la que nosotros tenemos ahora. Entonces esto es para todos, ¿ok? Buenas noches a todos. Sardina con ensalada. Rico, Lloverti. Riquísimo, amigo. Muy bien. Sigo intentando. Bienvenida Vanessa Figueroa. Por aquí dicen, sigo intentando, me encanta la comida saludable, pero la no tan saludable también. Amores, es que a quién no le va a gustar. A quién no le gusta, ¿verdad? Una buena pizza. Y cuando hablamos de una buena pizza, por ejemplo, aquí tenemos restaurantes de italianos y en esos restaurantes no solamente venden buena pizza, sino también buena pasta, a veces con masa artesanal. Sin embargo, aquí estamos para dar ideas de comida económica y sana, porque a veces para comernos una buena pizza en un restaurante de estos no es asequible para muchos de nosotros. Aunque los que sí pueden acceder a este tipo de gustos, pueden hacerlo una vez cada 3 meses, decir, bueno, me conservé para comerme esta pizza hoy, muy Correcto. bien. Lo importante es que nos hagamos conscientes y no hagamos costumbre comer pizzas ultra procesadas que vienen en cajas de cartón, que las venden congeladas en el supermercado o que no las venden en esas franquicias famosas donde venden pizza, hamburguesa y todo lo demás que es ultra procesado. Muy bien, aquí dices, ¿qué hay de los granos? Muy buena pregunta. Los escucho bajito. ¿Será que ya se arregló? Sí, ya Creo que es por el verifiqué. micrófono, está muy lejos. No, Ok, ya verifiqué. ok, perfecto. Gracias por ser nuestros oídos. Yo creo que fue que yo lo golpeé, ¿no será? Porque está en la misma distancia que siempre lo utilizaba. Excelente. Vamos a darles unos tips prácticos para comer bien sin gastar. No queremos es salir de aquí diciendo no, pero imagínense. Aquí la recomendación no es salmón. No le vamos a decir que compren salmón porque es muy bueno, porque tiene omega 3 no. Porque ya una de sus compañeras aquí muy bien lo dijo. En vez del salmón podemos experimentar con unas deliciosas sardinas que no sean enlatadas. Lo que queremos es comer lo más natural posible, ¿verdad? Planifica tus comidas semanalmente. Ese es el primer tip que ustedes deben llevarse esta noche de hoy. ¿Por qué? Porque eso hace que evitemos compras impulsivas y también reduces el desperdicio y aprovechas lo que tienes. Entonces, cuando tú escribes y tienes el plan de lo que vas a hacer, es muchísimo lo que vas a ahorrar. Yo recuerdo que en Venezuela, cuando estuvieron esos tiempos de crisis, el cuidado que muchas familias tuvieron para que esto fuera así fue puntual y Sí, uno aprende rapidito, porque en realidad había a veces el dinero para comprar en los supermercados, pero como había que extenderlo hasta la próxima vez que pudieran comprar, porque a veces era por número de cédula, a veces eran diferentes circunstancias, entonces se extendían los productos lo más que se pudiera. A veces uno iba al supermercado y no habían vegetales, no habían verduras para comprar, no habían carnes. Entonces era algo bastante complicado, por lo tanto se dividía en porciones y estábamos todos muy bien organizados. Quiere decir que esa buena costumbre debería mantenerse en nosotros. Además, otro tip importantísimo es comprar local y en mercados populares si es posible. Algunas partes es ventajoso, algunas personas hallan que es más económico en estos mercados populares, más si la familia es grande y tienen que comprar más cantidad, entonces resulta ventajoso. Pero en los supermercados también consigues a veces muy buenos productos naturales, o sea, de la tierra y a muy buen precio. Además, cuando haces esto de comprar allí local y en mercados populares, si los tienes cerca en tu casa, apoyas esa economía, te sale más barato y obtienes alimentos que son más frescos de la región y alimentos de temporada.
Este tip que les voy a dar es muy antiguo, pero quizás a poco les gusta esto, más que todo cuando tienen hijos, adolescentes o niños, de preparar sus snacks, esos deseos, esos antojitos que nos dan a veces, que los preparen en casa. O sea, cambiar la receta o cambiar el ingrediente para tener la misma receta, Ajá, tener el mismo resultado. exactamente. Pero por ejemplo, cuando a ustedes les provoca ver una película y están pensando que vamos a comer durante esta película, bueno, unas palomitas de maíz de vez en cuando, bien vale la pena. O cotufas o pipocas, como le llamen en tu país. Pero fíjense, hay snack, por ejemplo, este que les voy a decir, cambur, deshidratado o normal, cambur en su estado natural. Esto es para los niños, estoy hablando, ¿verdad? Y cuando la película va a ser temprano, va a ser a las 2 3 de la tarde. En la noche no le vayan a dar esto ni a los niños ni ustedes lo coman. Más mantequilla de maní natural Riquísimo. sin azúcar. Esto es un snack energético y les voy a echar un cuento. Nosotros cuando estuvimos en Cumaná, en Venezuela, estamos hablando mucho de Venezuela porque es lo que conocemos y como cambió la economía allí, nos tocó hacer todas estas peripecias, como decimos allá, para poder darnos los gusticos que uno antes era solo ir a la bodega y comprar algo, o ir al supermercado y comprar algo. Pero notamos lo sano que era eso, en escasez comimos más sano. Entonces, en Cumaná se da el maní por montón. Cuando llega la época de maní, algunas familias compraban saquitos de maní, más o menos grandes, y preparaban esta mantequilla de maní. Eso es una delicia en algunas oportunidades. Yo lo hice porque también un amigo haitiano nos dijo cómo lo podíamos hacer. No sabíamos que el Ah, haitiano, la gente de Trinidad y Tobago, les fascina. él llegó comprando un saco completo de maní y nos explicó es que yo preparo la mantequilla de maní y la dejo conservada. Aprendí y lo hice. Qué cosa tan deliciosa. Si vives en el oriente del país y tienes la oportunidad de comprar de Venezuela, o si en tu región se da el maní, eso es una cosa espectacular con cualquier fruta. Claro, no es para comer todos los días, ¿no? No vemos cine todos los días en casa, no vemos televisión, no nos sentamos a ver películas todos los días en casa. Pero pueden hacer esto para que no vengan esos momentos de atracones. En vez de meterse a la Mm. panadería y comerse un poco de dulce y azúcar y todo lo demás, o una bolsa de papas fritas o de otra cosa así, esto es muy bueno. Y sustituye inteligentemente. En lugar de leche condensada, por ejemplo, que a veces le antoja a los adolescentes en casa, entonces tengan siempre fruta deliciosa, fresca, que sea fruta de temporada en los cestos en la cocina, para que todos puedan disfrutar de este tipo de antojos, que es rico. Y en vez de azúcar, recuerda, usa stevia. Y las frutas nunca se la coman licuada porque ustedes la convierten en azúcar cuando la licuan. Les estamos dando estas ideas de snack o de ideas de como para uno, un antojito, mientras van acostumbrando a su organismo a que coman más sano. Recuerden, queremos evitar tener picos de glucosa altos porque esto es contraproducente inclusive para las personas que se sienten sanas. Entonces háganse sus exámenes y revisen cómo está su glucosa en sangre. También revisen entonces que pueden cambiar en su alimentación, porque imagínense, si mezclan, por ejemplo, en el almuerzo, hacen un arroz y hacen un jugo de fruta, Correcto. ustedes no tienen, y así no le pongan azúcar a esa fruta ya es un licuado de azúcar. La fruta, mastíquenla, por favor. Recuerden que alimentarse bien es un acto de amor. Queremos dejarte esta reflexión. Comer sano no es un privilegio, amores. Es un derecho y también es una decisión que solamente tú puedes tomar.
Puedes cuidar tu cuerpo con lo que tienes a la mano. No necesitas productos caros, necesitas es conciencia y decir, voy a ser mi lista de compras y voy a respetar. ¿Qué les parece si nos dicen en los comentarios cuál es el cambio de alimentos que más te cuesta? Ya por aquí nos han dicho algunos que les cuesta muchísimo, pero ¿cuál te ha costado más a ti? Voy a ir leyendo algunos comentarios mientras tú Vamos. Sí, continúas sí. aquí. Y recuerden que esto es un asunto de, esto es un asunto de empezar a desarrollar esa conciencia, como acaba de mencionar mi esposa, de detenernos y decir, bueno, voy a empezar a hacer un cambio en mi vida, un cambio más en mi vida a favor de ese proceso que yo quiero impulsar en mi vida en relación a lo emocional, en relación a respetarnos, a cuidarnos. Si en algún momento no recibimos cuidado de alguien, nosotros ahora como adultos podemos hacerlo. Porque tu cuerpo y tu mente merecen lo mejor. Y lo mejor no siempre tiene etiqueta dorada. Hoy estás más cerca de una vida saludable que nunca y sin arruinarte en ese intento. De manera que vamos a darles una idea de cómo puedes comprar de manera que tú y tu familia se alimenten de una forma consciente y económica. Esto te ayudará en el proceso de mejorar la salud con los recursos que posees. Lo importante aquí es que las porciones sean altas en proteínas limpias, que tengan grasas saludables, no procesadas, vegetales frescos y cocidos, y frutas en moderación. Y finalmente, carbohidratos mínimos. Eso sí, los que dan la tierra, siempre de calidad. Aquí van ideas para las compras. Por ejemplo, en el caso de los desayunos, vamos a tomar nota. Vamos a tomar nota aquí. En el caso de los desayunos, podemos aprovechar los huevos, están de primero, queso blanco artesanal, yogur, kéfir, tocino, sin empaquetar. Lo más natural, mataron el animal y lo llevaron a la carnicería, mire, deme de ese trozo de tocino que tienes allí, que todavía se esté moviendo. No busques el más empaquetado, el que viene con la marca, el que viene con más plástico y más envuelto al vacío, con marca, con impresión, con todo eso. Que se vence el próximo año. Correcto. Busca el que consigues en esa carnicería de la esquina, del señor Juan, del señor José, que todavía ves que gotea la sangre ahí del animal. Porque ese tocino es el que está fresquito. Otro punto que podemos tomar en cuenta para los desayunos: linaza, ajonjolí, chía, canela, aguacate, espinacas, pepino, pimentón, batata dulce, auyama. Si queremos endulzar alguno de estos alimentos, stevia o monk fruit. Fíjense lo que hemos mencionado, nada más estamos hablando del desayuno. Sí. Y fíjense todas las opciones que tenemos. Ah, Y cuando nos detenemos a pensar en esto no es costoso. sí. Aquí están preguntando de varias cosas, varios alimentos. Muy bien. Quietos allí porque ahorita les tenemos una noticia. Están preguntando por la parchita, el tamarindo. Cotufa y refresco, no, mi amigo, yo veo a ti. Tienes que obviar el refresco. Muy bien. De la receta y la preparación de la mantequilla de Lo vamos a maní. hacer, lo Ah, vamos a bueno, hacer, ya viene por ahí. los estoy. Mire qué rico esto. Sí, en la crisis se hacían arepas de yuca, de auyama, porque no se conseguía la harina. Hubo muchas escaseces. Eso fue como hace 6 años. Así es, mi amor. Y algo interesante, que muchas de las personas mayores que conocíamos, que sufrían de la tensión, Mejorar. era increíble. Porque supimos que mejoraron porque ellos dependían de la pastilla de la atención. Y nosotros dos nos dábamos a la tarea a veces de ir a las farmacias para ayudar a esas
personas ya mayores de la edad de oro a conseguir sus tratamientos y cuando no conseguíamos, bueno, hasta nosotros nos desesperábamos, creíamos que nos iba a subir la tensión por eso. Sí. Nosotros, ¿y ahora qué hacemos para nuestros amigos? Muchos de ellos descubrieron y los mismos médicos le decían, es que la batata dulce es un ayudante para estabilizar la tensión. Yo decía, bueno, ¿cómo es esto que no nos lo habían dicho? Entonces muchos pudieron aguantar hasta que volvieron a llegar todos aquellos procesados y ultraprocesados y los abuelos volvieron a comer esos ultraprocesados. Muy bien. En eso tenemos recuerdos de esos momentos críticos, pero tenemos también enseñanzas muy buenas que Grandes nos dejaron. enseñanzas. Recuerden que Exactamente. todo lo que nos llega a la vida, lo que ocurre, trae una enseñanza. Va a depender mucho de cómo lo vemos. Muchas de esas situaciones que se vivieron allí en Venezuela dejaron grandes enseñanzas. Mm, Eso que está comentando mi esposa. Mucha gente mejoró de salud porque dejó comer esas harinas procesadas. sí. El ejemplo es Elba Belandria, que ella dice que le costó dejar el pan, el arroz, la pasta y los dulces, las tortas, pero lo logré gracias a Dios y gracias a que tú te lo propusiste, mi amor. Miren, Alejandro habló de cosas como stevia o monk fruit. El monk fruit es agradable al paladar, pueden ir al programa que hablamos de los azúcares, pero él todavía sigue en estudios, aunque está siendo recomendado. El que es 100% recomendado porque ya pasó por todos los estudios que debía pasar es la stevia. Entonces les voy a decir una cosa, amores. Ni siquiera el problema es la stevia, porque ustedes pueden ir al vivero y preguntar cuánto cuesta una plantita de stevia, llevársela a la casa y se van a sorprender. La Y pueden la tener pueden aquí. cultivar ahí, tener una macetica y después una macetica más grande y van a tener allí para endulzar. Y recuerden que la diferencia entre la stevia y el monk fruit con otros azúcares y edulcorantes artificiales es que ellas ayudan a dejar el vicio del azúcar, Ajá. porque ellas no crean adicción, ¿ok? Antes de decirles qué comprar para los almuerzos, les quiero decir que cuando nos proponemos podemos lograrlo, porque muchas personas se han propuesto y lo han logrado. Que vuelven a caer, vuelven a tener atracones, pero estos tips que les estamos dando hoy es para evitar esos momentos de ir todos desesperados a la panadería o a la bodega y comprar algo que no nos sirve. Entonces nosotros tenemos es que siempre llevarle la delantera a los antojos. Si Correcto. estoy en el mercado, oye, voy a escribir que voy a comprar porque es que a veces los antojos me ganan. Si ustedes lo hacen en ese orden, ustedes primero piensan en qué obtener y el día del mercado lo voy a buscar. Si no lo conseguí aquí, voy a ir más abajo porque allí hay una tienda naturista, lo puedo conseguir allí. No lo dejen a la deriva. Si dejamos las cosas a la deriva, vienen los Hay atracones. que planificar, Hay que porque planificar. esto forma parte de nuestra salud y requiere planificación consciente Mm, para que de esa misma manera nos vamos ocupando y a largo plazo realmente sigue saliendo más económico, porque a corto plazo creemos que estamos ahorrando comiendo harinas y azúcar y alimentos que a última hora hay que preparar para salir del momento. Pero a largo plazo nos va a pasar la factura a la salud sí, y requerimos entonces hacer cambios conscientes. sí. Fíjate, por aquí, por ejemplo, dice, ya vamos a hablar de los almuerzos, pero fíjate, a mí me gusta mucho cuando ustedes comentan así, a mí. Dice la pasta y aún así no lo preparo de seguir. Muy bien. La cuestión es el trigo. La cuestión es qué trigo estamos consumiendo, el proceso para que llegue a ser pasta. ¿Qué beneficios trae eso a nuestro organismo? Entonces, si ustedes mezclan una buena carne molida, la escogen y la mandan a moler, la preparan con todo ese cariño que le ponen ustedes a esa carne molida y la combinan con la pasta, la carne molida perdió las propiedades. Es lo que queremos que ustedes entiendan. Ustedes pueden preparar un postrecito que lleva harina de almendras.
que lleva unos huevitos de gallina criolla, que están usando Moon Fruit para endulzar. Pero ustedes entonces encima le colocan una crema chantilly, dañaron ese postre. Entonces, es como nosotros combinamos los alimentos. Todo debe ir en un equilibrio. Por eso nos pareció interesante este mes compartir un poquito más de este tema. Entonces, si ustedes hacen una arepa de maíz de vez en cuando, pero esa arepa de maíz, ya la harina viene procesada, le meten un queso que tiene bastante propiedades, porque es la grasa de un animal que le va a suplir en el campo en su sistema hormonal, no va a servir porque esa harina lo que va a hacer es un pico de glucosa alto. Y si ustedes tienen antecedentes diabéticos o antecedentes de personas con tensión alta, y siguen consumiendo estas harinas refinadas y la pasta y el arroz, van en el camino derechito a seguir los mismos pasos de sus ancestros. No es la carne, no es la grasa. Entre carne con grasa, entre unos chicharrones de cochino, que ustedes ponen a asar y con la misma grasa del cochino luego se convierte eso en un chicharrón, y una arepa con margarina. Nunca escojan la arepa con margarina. Jamás. Nada, cero. Eso no les va a dejar ningún beneficio. Y si se comen ese cochino con la arepa, anulan los beneficios de la proteína porque ahí sí el colesterol, voy a decírselos criollamente, luego vamos a hablar en términos un poquito más técnicos. El colesterol caramelizado, porque eso es lo que va a hacer la harina de la arepa, caramelizarlo, que se convierte en azúcares. Ese sí va a ser un colesterol malo para ustedes. Entonces le van a echar la culpa al al colesterol, chicharrón y al colesterol. al puerco. Al puerco. Siempre se le echa la culpa al Al puerco. puerco. Cuando en realidad fue la glucosa por la harina que se comía. Sí. Lean un poquito, amores, porque esto es un tema para los nutricionistas, pero investiguen ustedes el tema, desen a esa tarea. Y para eso estamos aquí, estamos para aprender y para identificar, porque venimos ya con una serie de podcasts durante varias semanas hablando de la nutrición, hablando de Netra, por cierto. Los que han recibido este contenido recién, que hemos hablado de los neurotransmisores, las hormonas, todo esto es impactado de una manera tan enorme por la manera como comemos, que de allí es donde viene la ansiedad, el estrés, el pánico. No es solo el estilo de vida, el estilo de vida sin duda influye en nuestra salud emocional, pero es un cóctel, lo que comemos, cómo atendemos la parte emocional, nuestro sueño, que también hemos hablado de esto en varios podcasts aquí en el canal. Si no has visto este contenido, te invito a que busques en los directos, en los en vivo, que tenemos como 10 programas atrás, todos los lunes que hemos compartido hablando de este tema. Exacto. Ahora, ¿qué comprar para los almuerzos? Ya Alejandro dio una lista que no les cuesta nada comprar esa lista porque están los productos. Allí tratamos de seleccionar productos que ustedes puedan obtener. Si los buscan en mercados populares, van a conseguir. Muy bien. En los almuerzos, compren, por ejemplo, el pollo entero que sale a mejor precio. Sí. Si ustedes tienen la oportunidad de criar los pollos, ay Dios, muchísimo mejor. Maravilloso. Y tener sus huevitos. ¿Que estamos volviendo antaño? Sí, amores. Sí, lo hacemos por nuestra salud. Aquí, a mí no me da pena decir. Hoy precisamente estábamos Alejandro y yo, porque estamos ahorita con este tema de Netra, que terminó muy bien el curso. Aplausos para todos los que terminaron el curso ayer, riquísimo.
Ahí les quedó toda la información organizadita en el salón de clases para que la repasen porque es hasta tiempo ilimitado para ustedes, mi amor. Entonces, como estamos en eso, estábamos pensando, wow, vamos a ver qué posibilidades tenemos de una casita donde podamos tener, sembrar y tener también unos pollitos, ¿ok? Para el consumo diario. Cerdo, piensen mucho en comprar en la carnicería, si hay matadero cerca, el cerdo lo más natural posible, aquel señor que lo cría en el campo. Hay zonas y regiones de países con escasos recursos o con economías que ahorita están inestables, donde se consigue este tipo de ventas de carne y a veces hasta conocemos al que lo cría y Correcto. podemos ir y visitar y saber en qué granja o en qué hacienda crían esos animales. Eso sería muy bueno. No tiene que ser tampoco que compren las piezas más costosas del pollo o del cerdo. Siendo proteína, todo está bien. Por supuesto, tienen que tener cuidado porque ustedes saben que ahora hay criaderos de engorde donde el pollo lo crecen en horas. Correcto. Ustedes tienen que también ser hábiles en cuanto a estos temas. Podemos comprar, por ejemplo, las partes más económicas de la res, como el hígado, ¿verdad? Hacer, mamá hacía unos preparativos tan ricos, algo que le llamaban chanfaina, que le ponían muchos aliñitos. Es un plato típico de Perú que es delicioso, con el corazón de la res. Eh, Hay muchas maneras de prepararlo. También las mollejas de pollo, las alitas. Y uno sigue disfrutando de comer buena proteína. El corazón del pollo, aquí en Brasil eso está muy de moda. Lo sirven inclusive en los restaurantes muy bien preparado, guisado. Así que tenemos muchísima maneras de poder variar. Y en cuanto a las comidas o a los a los pescados, pueden comprar sardinas para los que están con la economía un poco fuerte, quizás en algunos países, pero también pueden de vez en cuando darse el gusto de comprar atún natural o pescados que sean comunes, como por ejemplo en Mérida, la trucha. Correcto. El merideño nació comiendo trucha, creció comiendo trucha, es un pescado que va muy bien con la cultura y la costumbre del merideño. ¿Qué verduras podemos comprar para el almuerzo? Brócoli, coliflor, espinacas, calabacín, berenjena, tomate. Son excelentes opciones para acompañar la proteína, no para llenar el plato. A mí ese tipo de dietas me aburría muchísimo. Cena con un plato de ensalada. Eso era cuando, bueno, ponían tan mal las carnes. Ahora que he entendido más del tema, sé lo importante que es consumir proteína y que estas verduras sean acompañantes. Y para la cena podemos pensar, por ejemplo, en sopas como de pata de res, que son llenas de colágeno, la cola de la res. em, También se pueden hacer otros preparativos un poquito más elaborados, pero que se pueden conservar en la nevera si la hora de la cena no tenemos muchas ganas de cocinar. Pero si no, también cuando dejamos esas sardinitas al estilo enlatado y llegamos a las 6 de la tarde, lo sacamos y hacemos unas galletitas de chía o de linaza y nos comemos eso crujiente con esa sardina, eso es una delicia. Sacamos un aguacate y nos lo comemos con esa sardina o con atún, es una delicia. Vamos aquí a hablar de las grasas saludables que pueden ser una buena opción. Porque cuando ustedes comen grasas saludables, van a perder el antojo de los carbohidratos y de los azúcares. El huevo entero, no solamente claras, eso es una grasa hiper mega saludable. Si lo combinan con harinas procesadas, refinadas, con salsas blancas, rosadas, con mayonesa, con salsa de tomate y mostaza, allí es donde está la cuestión. Sí. Entonces le echamos la culpa al huevo. Al huevo, lo mismo que pasa con el puerco. Muy bien.
Aceite de coco, grasa súper saludable y de oliva. Mire, estos son los únicos dos aceites vegetales que tienen las mismas propiedades que las grasas animales. Así que, aunque ellos pueden ser un poquito más costosos en algunas regiones, rinden mucho. Manteca de cerdo artesanal. Si tú misma la preparas aquí en la casa, maravilloso. Compras esos chicharrones de cochino y va saliendo esa grasa y la vas envasando. Ay, que eso es puro colesterol. No, no, no. Vamos a hablar un poquito más de eso este mes. También puedes usar el ghee, que es algo que consigues, que es una mantequilla cristalizada. Tiene diferentes orígenes, se vence muy rápido, es de un sabor delicioso, pero es muy, pero muy sano. Semillas de chía, de linaza, de girasol, de ajonjolí, maní natural, mantequilla de maní 100% sin azúcar. Todas estas son grasas muy saludables. Aquí ya le podemos armar esta lista para que tengan más, ¿cómo se dice? Opciones Más con los opciones. que están presentes. Bueno, yo te digo que ya con esta cantidad de ideas ya me dio hambre. Y aquí yo quería agregar algo importantísimo, creo que lo mencionamos una vez, que el consumo de azúcar es una de las causas por las cuales a veces nosotros no percibimos o no disfrutamos del sabor de los alimentos en nuestro paladar. Ah, El azúcar está impidiéndote que tú degustes. Por ejemplo, el mismo café. La gente sí, le echa el azúcar al café, no están degustando el café, no saborean el café. no. Ese amargo que lo requiere el cuerpo. Exactamente, cuando tú le echas azúcar a otras comidas, no estás saboreando esos alimentos, las propiedades que tiene. Cuando dejamos el azúcar, inmediatamente nuestro paladar empieza a limpiarse, nuestro organismo, y empezamos a sentir los alimentos de forma... A nosotros nos pasó Ujú. que cuando dejamos el azúcar empezamos a sentir los alimentos en su debida perspectiva, ¿no? A saborearlos, y le comentaba a mi esposa, yo ahora siento el alimento diferente, sentía más los sabores. Tiene que ver con eso, cuando dejas el azúcar. Entonces vamos a armar aquí esta lista. Proteínas de calidad accesible. Huevos. Siempre mencionamos los huevos de primero. Huevos, sardinas y atún en agua. Aquí no estamos hablando de sardinas y atún enlatadas. Ujú. Preparadas en agüita en la casa. Preparadas, que lo cocines, lo pones en la olla de presión, le pones aliñito. Cuando lo saca, le puede colocar, si quieren, de aderezo el aceitico de oliva, También, pero eso ya la queda sardina tiene omega 3. espectacular. Por ahí le voy a compartir unas recetas de sardinas, por ahí viene algo bueno, pero es sorpresa. Yo no le he dicho a ella, pero tampoco lo voy a decir todavía, porque es sorpresa. Pollo entero, más barato que pechuga. Cuando tú compras el pollo entero, sale a mejor precio. Y aprovechas bien el pollito completo. Carne molida mixta, sin ultraprocesar. Recuerden que hay carne molida que viene ya lista para la hamburguesa. Dios santo, Esa no. no es carne. Compras tu pedazo de carne, tu trozo de carne, le dices al carnicero, recuerde, mientras más fresco mejor. Mm, Muélame este trozo de aquí, este kilo de aquí. sí. Píqueme el trozo con buena grasa y ahora me la puede moler, por favor. Queso fresco, tipo paisa o artesanal. Vísceras, hígado, corazón, altamente nutritivos y económicos. Así es. A veces la gente no los compra y dice, ay, no, eso no. Pero sale más económico y muy valioso para tu salud. Ujú. Los carbohidratos, máximo un 5%, solo los necesarios. El plato debe llevar solo el 5% de las siguientes cosas. Calabacín, berenjena, brócoli,
coliflor, zanahoria cruda, pero en poca cantidad. Entonces, aquí ten presente estas ideas, ¿no? Para si vas a usar carbohidratos. Y las frutas con bajo impacto glucémico, una porción diaria máximo. Y que no sea en ayunas, amores. En ayunas no. Sí, debe ser más adelante en el día. Primero comes con comida salada. Proteína abundante en la mañana. Proteína. Eso te va a ayudar a disminuir esa ansiedad que te da, esa ansiedad loca que te da en la noche, que tienes un hambre voraz. Si comes la buena proteína en la mañana de primero. En el caso de las frutas, recuerda una porción diaria máximo de fresas o limón, moras, parchita, aquí le dicen maracuyá, aquí en Brasil, guayaba y coco. Podemos usarlas, pero no debe ser lo primero que consumas en el día y debe ser poco y una porción al día. Además, aquí hay una estrategia, en resumen, que vamos a compartir contigo. Come natural, sano pero económico. Aléjate totalmente del azúcar. Los ultraprocesados. Llega al mercado directo a buscar proteínas. No empieces buscando las harinas. Recuerda que a veces los supermercados están programados, están estructurados de esa manera. Bueno, nosotros ya hemos descubierto que todos los de aquí están Sí. programados de esta manera. Tú llegas y entras al supermercado, coméntanos por favor si en tu país pasa igual. O si el supermercado está primero la carne, dinos si está primero la carne. Sí, los que están aquí en vivo, coméntanos en el supermercado, cuando tú llegas y entras al supermercado, los grandes supermercados, ¿qué consigues de primero al entrar? ¿Consigues la carnicería? O la caja de cereal de colores. Consigues la caja de cereales de primero, consigues las harinas de primero, consigues los azúcares. Coméntanos aquí, ¿qué es lo primero que consigues en los grandes supermercados? Y si estás viendo este podcast en diferido, envíame, por favor, envíanos ese comentario. Si en tu país, en los grandes supermercados, ¿qué hay de primero al entrar? Y es lo último que vas a ver al momento de llegar a la caja para pagar. ¿Qué es lo que hay allí? Están las carnes en la caja, el pollo, está la carnicería ahí a la mano para que tú puedas llevar bastante proteína, o que está bien escondido en el fondo. Y en las cajas está a la altura de los niños todo lo que son papitas fritas, dulces, chocolates. Y ahora coméntanos qué está en la estantería, el tamaño de bebé. ¿Dónde están los azúcares? ¿Dónde están los cereales más coloridos? Eso está manejado por el puro marketing. Yo sé del marketing, yo sé de esto de publicidad, y comprende que aquí hay una estructura global que manejan muchas grandes empresas. Y aquí no vamos a culparlos a ellos, recuerden, porque nadie nos está obligando a nosotros a consumir algo. Aquí no vamos a decir, sí, eso es culpable el gobierno, es culpable las empresas, es culpable los supermercados. Aquí no queremos lanzar ese tipo de información. Respetamos el trabajo de los demás, respetamos esas estructuras, respetamos esos sistemas. Es un asunto de responsabilidad personal. Nadie nos está obligando a consumir lo que se vende en los supermercados. Sí. Soy yo, de manera inteligente, que me educo. Las mujeres, las madres, las esposas desempeñan un papel clave en el hogar, ¿verdad? El cabeza también, por supuesto. Pero la información de lo que comemos empieza por papá y mamá. Mira, muy buenas las respuestas que dan a tus preguntas, ¿no? Dice, lo primero que encuentro la harina pan, de primero. Así es. Aquí tenemos el colmo, porque aquí en zona playera lo primero que encuentras son todas las chucherías saladas, papitas fritas, todos los chocolates que vienen en pote y las cremas
achocolatadas de que ellos dicen que es de almendra, pero no voy a decir la marca porque es muy obvio. Y los licores. Los licores. Esas son las dos cosas que conseguimos aquí en los supermercados de la zona playera. Igual que, como dice Glenda, en mí la carne siempre está en la parte de atrás, aquí es igual. La carne siempre está en la parte de atrás. Donde vivo primero están las galletas dulces y gaseosas. Muy igualito que aquí, amor mío. Muy bien. Los huevos de codorniz también son buena fuente de proteína. Se nos olvidó Excelente decirles. pregunta. Excelente, se nos olvidaba en la lista que dimos. Excelente pregunta. Sí, aquí los tenemos. No Mm. traemos una cajita Ah, nueva. sí, te la traigo. Tráela, mi amor, porque esto es importantísimo. Muy bien, por aquí sigue diciendo los chocolates, snacks, lo que está de primero, aceites, galletas, harinas, pasta, enlatados, entre otros. Así es. Uno tiene que entrar al supermercado así, ¿no? Sí, Con los ojos tapados. eso de los huevos de codorniz en muchos Ujú, países son muy costosos, ujú. pero aquí son sumamente regalados. Sí. Una cajita de huevos de codorniz, ahorita te la vamos a mostrar. Ujú. Vamos a mostrarla, amor, Sí, es que es importante compartirlo. aquí es buenísimo. Los huevos de codorniz es una excelente opción Ya para vengo. comer. Ahorita mi esposa va a traer la tableta yo le llamo tableta, como si fuera una tablet de huevos de codorniz. Pero es que vienen así en una tabletica y son sumamente económicos, vale como 6 reales. 6 reales es como casi $1, poco más de $1. $1 y unos 10 centavos de dólar. Aquí está la cajita vamos a ponerlo así para que lo vean. Esta es la tableta de los huevos de codorniz. Esto vale aquí 6 reales. 6 reales. Trae 1, 2, a ver, 3, 6, 9, 10. Trae 30 huevitos. Ujú. 30 huevitos. Aquí se llaman ovos de codorna. Ovos de codorna. Vale 6 reales. Ujú. Me parece muy económico. Sí. ¿Cuánto vale en tu país? ¿Cuánto vale unos 30 huevos de codorniz en tu Y país? eso a los niños les Le fascina. fascina. Si les preparas una En salsita, la un sopa que, aderezo, ¿no? ajá, Que tenga, quizás que sea de yogur, por ejemplo, y le pones unos adornitos de pimentón y de que sea un sabor agradable para el niño, se lo das a probar, el niño le va a encantar, pero tienen que acostumbrar a sus hijos desde muy pequeños a que esto es más sabroso, se lo pones con unos palitos y le va a ser mucho mejor que le compres una bolsa de papas fritas para sí, cuando se reúnen a ver películas. Es lo que nosotros usamos cuando tenemos así esas noches de cine. Entonces, esto sí lo pueden comer como cena, las 7 de la noche, excelente. excelente hora para que ustedes puedan comer. Para los que verán este episodio grabado, díganos en los comentarios qué receta te gustaría que compartiéramos. Esa es la noticia que les voy a dar. Sí. Si ustedes me dicen qué receta quiere que les compartamos, si del almuerzo, de la cena, yo esta semana voy a dar unas recetas porque Pero la vamos a grabar. después le tenemos la sorpresa de que se las vamos a grabar. Sí. Entonces, más adelante, no creo que este mes, ¿verdad? Puede ser. Ajá, De vamos a julio. ver. Está empezando julio. Mañana es 1 de julio. Vamos a grabarlas, pero esta semana en el chat de salud integral, ustedes díganos, y ya por aquí algunos de ustedes preguntaron, pero vuelvan a preguntar por Vamos a allá. ponerle el ¿Qué se enlace. puede hacer qué sería recomendable con qué puedo acompañar esto? Por ejemplo, aquí nos dieron una cena. Si me pasas esta cena por el grupo, mi amor, me dice para la cena una ensalada de pepino crudo, remolacha cocida. La remolacha es muy, pero muy alta en contenido de azúcar. Entonces, usted me manda esta receta, tú, porque es mi amiga Carmen, me mandas eh, esto que hiciste y 4 huevos sancochados y chicharrón.
acompañado de un guineo. Entonces yo te voy a mandar la versión mejorada de esa cena. Y que sería bueno también, bueno, vamos a irlo haciendo en próximos podcasts. Podrían en el grupo, ahí está el enlace del grupo de WhatsApp, comentarnos qué consiguen en en su zona. Si Exacto. vives en zona de costa, ¿qué alimentos consigues? ¿Qué tipo de pescado consigues? Así aprendemos todos, Sí, ¿no? Qué rico, se me vino esta idea en este momento, ¿qué opinas? sí, muy buena idea. Así Eh, nos ayudamos Así nos muchísimo. ayudamos todos porque todos aprendemos. Entonces, si vives, por ejemplo, aquí hay gente que vive en Bogotá, estás en Bogotá, ¿qué consigues en Bogotá? ¿Qué proteínas? Los costos, puedes compartirlo. Mira, aquí yo Por consigo allá por el chat el de hígado por salud el chat integral. de salud integral que acabamos de colocar allí. Yo consigo aquí en Bogotá el hígado, las vísceras, muy buen costo. Se consigue, es fácil obtenerla. Consigo los huevos de codorniz. Si tú vives en una costa, vives en Cartagena, vives en Margarita, vives en la costa de México, por allá en Acapulco, ¿no? Por allá donde tú te encuentres, ¿qué pescado consigues? ¿Cuánto cuesta? De manera que igual con estas opciones de la stevia, si la consigues en la hojita, si consigues la matica, de manera que eso nos va a permitir diseñar recetas con lo que tú consigues en tu ciudad. Exacto. Muy bien. Mira, y aquí está la excepción. Fíjate que sí todavía conseguimos gente consciente. El señor José Tavera dice que él consigue en los supermercados las carnicerías de primera. Dice, menos mal. Las carnicerías están de primeras allí en la zona donde él vive. Primera vez, porque aquí no se consigue nunca la carnicería entrando al supermercado. Es lo que entiendo, ¿no? Que él me está Ajá. diciendo aquí, A dice, ver, ¿dónde? las carnicerías, menos mal. Es lo que entiendo que me está diciendo. Y dicen por aquí, y los huevos de pata. No conozco ni he leído de los huevos de pata. Nunca he comido huevo de pata. Porque donde nosotros hemos vivido No no recuerdo. es no ha sido muy común, pero podemos, si es común en tu zona, lo que acaba de decir Alejandro, es una Excelente excelente idea, idea, porque así sí. todos aprendemos. Y vamos a enseñarles, también les vamos a dar, es muy sencillo hacer la mantequilla de maní, Vamos a hacer el video. pero vamos a hacer el video, pero no sé si aquí se consiga maní, porque tiene que ser natural, Sí se quizá. consigue. Así en las tiendas naturistas venden mucho Sí, maní sí se aquí, es consigue. verdad. Aquí todo lo conseguimos en las tiendas naturistas por Sí, kiliado o pesado, ¿no? sí se A consigue. granel le dicen en algunos países. Sí es verdad que se Yo lo consigue vi. porque los hemos visto ya. Hay que buscarlos que estén nuevos para que no sepa rancio la mantequilla. Tiene que Correcto. estar fresco. Muy bien, mis amores. Esto ha sido maravilloso. Dice Todas para la esas. cena, Rosa Sarmiento. Hola Ajá, Rosa, qué bienvenida, bueno. qué gusto. Sí, vamos a dar ideas para la cena esta semana. Allí vamos a abrir el chat de salud integral porque ya terminó el curso de Netra. Entonces vamos a compartirles escritas porque después las vamos a hacer en video. Y ahí hay un contenido ahora de Netra que está en el canal que tú puedes aprovechar. Si estás en el grupo de WhatsApp, ingresa porque vamos a compartir esa playlist, ¿verdad? Esa playlist está Exacto. lista de puro ver el contenido de que puedas disfrutar eso. Y también recuerda que si estás aquí, llegaste al canal, no te has suscrito, suscríbete, Eso es. apóyanos, porque de esa manera podemos multiplicar, queremos hacernos multiplicadores de bienestar. Sí, Y también si no estás todavía en la membresía Inner Circle, recuerda unirte. Hay un botón por aquí que tú puedes ubicar, puedes suscribirte a esa membresía y vas a acceder a más de 100 contenidos premium, donde hay cursos, seminarios, mentorías, terapias, audios para atender la salud emocional y mucho más. Ahorita vamos a continuar con un grupo de los que son parte de la membresía para entrar en el programa avanzado de Netra,
que es un programa premium en nuestro canal. Así que hazte miembro de Inner Circle y disfruta de más. Sí, mira, aquí esta gente se animó muchísimo con lo que estamos hablando. Dice, el cerdo es más económico aquí, riquísimo, María, aprovecha eso. Hay que ver cómo lo crían, ojo con eso. Investiguen un poquito en los mercados y las distribuciones de carnes en la localidad. En la tienda de los chic. Así es. En Medellín, María, en Medellín, el cerdo es más económico aquí en Medellín. Wow. Medellín, una tierra Eso. hermosa, quedé enamorada locamente de Medellín. Me gustaría que enseñaran a hacer tortillas. Ah, muy bueno lo de las tortillas. Es una excelente. Alejandro tiene por ahí unas tortillas saladas. Yo soy la especialista en tortillas dulces, pero, o sea, le llamo tortilla aquella que tiene alto contenido de huevo, pero lleva otras cositas para que quede tipo panqueca dulce. Y Alejandro es especialista en las tortillas saladas. Tiene varias recetas, les vamos a enseñar cómo. Mm, José es con Alejandro y Mercy. Ajá. Muchas gracias por este espacio y la información maravillosa, tan linda. Aquí quieren que les demos ideas para la cena. Entonces, sí, vamos a estar bien, bien pendiente. En la tienda de los chinitos se consigue maní natural. Excelente. Hay que estar pendiente, agarren el grano del maní y que ustedes sientan que sabe a maní. Si ya les sabe a rancio, a aceite No va a rancio, quedar bueno. así les va a saber la manteca. Igualito. Ingresa entonces al grupo de WhatsApp, por allí estaremos toda esta semana con ustedes porque les vamos a atender y estaremos respondiendo las preguntas, complaciéndoles con las recetas que nos están pidiendo y estaremos atentos de ustedes. Si les gustó este programa, amores, el me gusta, ¿no? Y ya como dijo Alejandro, muchas sorpresas para Inner Circle porque el lunes empezamos con 30 retos con la membresía Inner Circle Y a que le vamos a compartir, compartir. sí, y a compartir este podcast. Hay Exacto. mucha gente que ahí está llegando al canal y nos agradece. Mira, me invitó fulana y estoy agradecida de que me haya invitado a Vimes. Entonces es un clic. Yo siempre lo digo, solo un clic. Sí, Solo es un clic para generar bienestar. Y cómo nos sentimos cuando uno después invita a alguien sí. y nos agradece. Mira, ahora me estoy atendiendo mi salud emocional, estoy comiendo diferente, estoy durmiendo mejor, me siento, estoy aprendiendo muchísimo. Solo comparte la flechita y ve invitando, porque a medida que el canal va creciendo, podemos llegar a un mayor número de personas Exactamente. y vamos a seguir facilitando más contenido para ti. Exacto. Nos vemos en el próximo episodio y esta semana estaremos en contacto con ustedes toda la semana por el grupo de salud integral, respondiendo varias preguntas que nos plantearon por aquí. Chao, feliz noche. Nuestro insólito universo craneal.
Hasta la próxima en nuestro insólito universo craneal. Para seguir conociendo el universo insólito de las emociones con Vimes Life.